Ya tengo a Carolina Ávila Nieto en pantalla, en la plataforma. Lo que quiero es que, Caro, me hagas alguna... Eso, estamos vacancísimos. Ya la pongo a Carolina entonces en pantalla para seguir analizando el debate. Veíamos Hey. con Arosemena. Estaba disfrutando un poco lo que estás haciendo con Avero y estoy aquí con uno de mis estudiantes en pleno trabajo también, así que le dije a Tomás que me va a tener que soportar un ratito mientras hacemos resúmenes contigo y justo me pregunta, ¿y vio el debate y qué le pareció? Dije, espérate y escucha, que es justo lo que vamos a conversar ahorita con el Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto. Qué cosa hermosa. Un abrazo, Tomás. Discúlpanos la interrupción en tu trabajo. Tomás te está escuchando, ahí está. Qué bien. Que reciba mi abrazo entonces. Qué pedazo de profesora tienes, Tomás. Ah, bueno, no sé si Tomás opine lo mismo, pero ahí le damos. Querida Carolyn, qué bonito tenerte de nuevo acá y qué bonito tenerte cuando todavía está fresquito todo lo del debate. Sí, Revisamos ¿verdad? primero Sí. algunas cosas y plantearte primero, ¿no? Ya un poco a partir de las cosas que nos habíamos planteado con Vero en cuanto al mensaje, plantearte primero, perdón, plantearte primero esto, el mensaje llegó o el debate llegó a representar las discusiones que estamos llevando en las sobremesas, en la sociedad en general. A ver, varias cosas allí. Creo que lo que hizo el debate entre las personas que están discutiendo el debate, porque compite, por supuesto, con el color del vestido de Lavinia Balbonesi en la inauguración de Donald Trump, pero quienes estamos compitiendo con estos discursos que el Ecuador los tiene, creo que el debate lo que llega es a reemplazar a partir de quién lo hizo bien, de quién ganó, de quién es Andrea González y cuáles son los últimos memes y qué falta que nos hizo el Bolívar Armijos. Es decir, instalan otros temas, ¿no? Pero lo que no ha logrado el debate es, por ejemplo, decir, ¿y cómo la gente está yendo a solucionar nuestros problemas de inseguridad y violencia? No hay eso. ¿Hay alguien que haya hecho esa mención? Yo no sé si ya sea que porque la forma, el tipo de pregunta o porque al final la gente no estuvo preparada, no hubo argumento sólido con el cual la gente pueda decir, estos temas se están abordando. Y creo que eso hace falta una discusión de la previa del debate, ¿no? El debate tenía 3 ejes para cada bloque. Seguridad, me parece que el otro estaba entre la eficiencia del Estado y el tercero Productividad y probablemente el eficiencia tema del Estado. económico. Exacto. Entonces, lo que hace falta, por ejemplo, así como el CNE contrata toda esa publicidad para que vayan el 9 de febrero a votar, hace falta hacer una previa sobre discutir estos temas. Por ejemplo, que el mismo CNE organice y establezca además una campaña sobre qué deberían discutirse sobre seguridad, qué deberían plantear las candidatas, qué deberíamos escuchar. Para esa previa, de alguna manera, orientar la conversación posterior. Pero ¿por qué no hacemos eso? Los candidatos responden cualquier cosa y terminamos en una conversación que ajusta sobre el tren bala de Tillería, sobre el plan hocico de Saquicela o sobre el mega papa de la Andrea González. Entonces, todas estas cosas al final del día abonan a una conversación superficial en lugar de estar en los trasfondos. Entonces, volviendo a tu pregunta, Fernando, tú me decías, de alguna forma el debate está insertándose con las conversaciones de las preocupaciones de la gente. Lamentablemente quiero decirte que no, y no porque los temas no hayan estado dentro de la línea, sino que tal vez porque o las preguntas no fueron adecuadas o porque las respuestas no contribuyeron a esa conversación. Y ahí me planteas otra gran duda y otra gran preocupación, y es que existe toda una cadena que permitió que al final el debate en sí, las 4 horas que vimos, no recogieran nuestras preocupaciones y nuestras discusiones de sobremesa, porque la verdad es que nadie llega a la sobremesa familiar, perdón, nadie llega a la sobremesa familiar a hablar del plan Papa. No. Entonces tienes a un Consejo Nacional Electoral, a un equipo que elabora las preguntas y luego a unos candidatos que realmente están confundiendo la emisión del mensaje y no llegan a caer en el saco en el que debería caer. Así es. Además que no coordinan inclusive lo uno y lo otro. Por ejemplo, Vero Silva
en el debate vicepresidenciable, habló del sábado feliz y logró, aunque yo muy en contra de lo que yo creía, pero logró hacer que un par de medios recogieran esa idea y por último le hicieran un doble clic a esta liberación económica y tal. Granja mencionó sábado o feliz para nada. Entonces tú ahí te das cuenta la desconexión, inclusive no solamente, creo que ahí hay una desconexión ideológica profunda, hay una desconexión personal profunda y creo que también una desconexión estratégica entre en esos dos miembros de esa candidatura, ¿no? Pero a lo que voy de nuevo es, tuviste un espacio de inserción en la conversación con tus vicepresidenciables. Úsalo de manera estratégica para que cuando entres vos a la arena, como en el 40, Fernando, o sea, parece que ni siquiera hayan pisado Quito en diciembre, por Dios. O sea, es que, ¿qué es lo que haces? Si estás en equipo, tú te buscas un yunta que solamente viéndote te hace la caída o te muestra con nunca han pasado hora de almuerzo en la universidad. Jamás, pues, hombre, es más, nunca han ido a un debate de la FEUE, te vengo diciendo desde la universidad en donde yo participo, como es la Universidad de Cuenca, un debate, un candidato de la FEUE no hace pues lo que hizo Tabaqui, y aquí me quedo. ¿Qué es lo que hace Tabaqui? Tabaqui se la saca cuando coloca esa pregunta, pero así como con precisión de cirujano, ¿no es cierto? Que dice, ¿cuáles son los 4 nombres y si usted les va a pedir disculpas? ¿No es cierto? El presidente no responde. Así como... Nadie dijo, no, nadie dijo, oigan, el presidente no respondió. Ya, el segundo debió hacerlo, ya, no pasó. Sigue la ronda. Debió agarrar el micrófono en los primeros 15 segundos que le toque a Tabaqui, en los primeros 15, porque así sea, le tocó el sobre del vecino de no sé qué. Dice, Josué, Ismael, ¿cómo se llama? Saúl Nemías y Steven. Ya, exacto, inmediatamente. Decir, esos son los nombres y yo, en lugar suyo, yo quiero pedir disculpas. Procedo con la siguiente y dale, y pum, eso era. Un candidato de la FEUE, de la Universidad de Cuenca, no se olvida jamás de algo así. Está, pero papelito. Pero los 8, ninguno. Ni Jorge Escala, que se supone que tenía que ir representando la agenda de la izquierda, la agenda progre, la agenda de los derechos. Acepta la premisa de semejante horrorosa pregunta inicial. ¿Cuál fue la pregunta inicial? Debatir si es que vamos... Iba a eso. Desde el inicio se marca una tonalidad en el discurso que se impone en la primera pregunta para que la respondan todos los candidatos. Exacto. O sea, si tú te fijas la lectura de esa pregunta y el David Chávez, que estuve con él el otro día, igual muy indignado y estoy de acuerdo. Y lo mismo la Selene López, son analistas. Y Pedro Donoso lo marcaba aquí ayer me también. Parece que el Pedro también lo dijo, tienes razón. Hay una agenda, no la temática, pero sí una agenda de preguntas que ya te genera dudas, hermano. O sea, porque si bien es cierto, hay una conversación en la ciudadanía sobre si deberían poner más mano dura o no, que esa es una cosa. Otra muy distinta es llevar a transgredir elementos de derechos humanos que los cuales el Ecuador es firmante. O sea, esa discusión ni siquiera se debería considerar. Entonces, yo hubiese esperado de Jorge Escala una respuesta de inicio diciendo, no les acepto la premisa de la pregunta, este país no podría estar transgrediendo esto, más esto, más esto, pero si el problema es la inseguridad, que entiendo que es el eje, sobre inseguridad, nuestra propuesta es A, B, C, y no repetir el plan que hasta ahora ni siquiera existe, dale al plan Fénix, y que por supuesto no ha resuelto nada en la problemática. Oye, es que era fácil, hombre, y no a eso voy. ¿Qué piensas? Y yo de verdad que me he rebanado los sesos pensándolo. ¿Qué piensas que determina? Muy nerviosos. Sí, pero de verdad, gente que está ya en una escena proponiéndose ante el país, se pone nervioso y que en cada vez que le ponen un micrófono dice, ok, el gobierno ha hecho mal esto. Luego se encuentra en la misma sala con el representante del gobierno y es increíblemente dócil. Yo no me lo explico de verdad.
Sí. No son capaces de hablar en 90 segundos. O sea, yo no soy capaz de hablar en 90 segundos y precisamente por eso no me lanzo a candidata a nada. O sea, a duras penas tuve el voto de mi marido y el sí, sí quiero cuando nos casamos. Hasta allí llego yo. Pero es precisamente para eso que te lanzas. O sea, necesitas trabajar desde lo profesional en la capacidad de argumentar en 90 segundos. No son capaces de hacerlo. Necesitan practicar eso. Y cuando no practicaste eso, te falla el asunto. Esa fue la diferencia de Andrea González. Andrea González terminó hablando muy rápido, en mi opinión, pero lo que hace es que agarró la estrategia, no se complicó, sabía lo que iba, un poco haciendo cuenta de lo que dijo en su tuit inicial, su previa, para esto me he preparado, y ensayó de corrido todo lo que tenía que decir, tenía las respuestas claras, no propuso nada más que el plan Papa, que sabe Dios qué es eso, pero el argumento, lo que ella quería hacer, la tenía clara y la tenía en corto, es decir, era capaz de decir en 90 segundos, aunque muy rápido a mi gusto, pero en 90 segundos lo suficiente para dejar lastimando o dejar al menos la idea en el electorado que había alguien que sabía, ¿no? Cuando tú estás hablando, así sea bien bonito, pero si te pausas mucho, si te tiembla la voz, si cometes abusos o errores de énfasis en el transcurso de tu oratoria, por ejemplo, el final de Iván Saquicela tiene eso, terminas dando una impresión errada. Y eso requiere práctica, ejercicio, y no es que requiera más tiempo necesariamente, lo que requiere es una mejor preparación. Y con esto finalizo, porque a mí me gusta hablar y pobre Fernando quiere preguntar. Y yo no, a mí me encanta conversar contigo, entonces a veces me ves inquieto porque me lanza cosas y luego digo, ya se me escapan. No, por favor. Pero dale y me interrumpe, porque si no, yo voy de largo. Y te decía, y los colegas que vieron el debate, como lo vemos nosotros, o sea, con Canguila al lado, doble pantalla, y te fijas, es que vemos que los candidatos ensayaron su primera intervención, quizás ensayaron sus 90 segundos, ensayaron la pregunta al que ya les habían asignado, pero la siguiente pregunta no ensayaron. Ni la pregunta, ni la respuesta. Sí. Y allí el tema pasa por dónde. Tú no necesitarías ensayar preguntas. Si consumes política y si tienes claro cuál es tu propuesta y si no estás allí solamente para ganarte un poco más de visibilidad, vienes haciendo esa tarea. La trabajas con anticipación, pero además la tienes aquí. O sea, por eso te digo, ni siquiera necesitan ensayar, porque esa es la habilidad del político. Lamentablemente, eso no permea en algunos de los casos, sino la mayoría, salvo en 2 o 3 que se nota enseguida. Por ejemplo, Leonidas Issa. Ese ir y venir con Arauz fue maravilloso, pero porque en el tema, salvo los 200 millones de no sé cuánto, que creo que ahí sí hay que hacerle primero. Creo que fue el único punto bajo de Issa durante el debate, pero yo le decía a Lavero, no sé si alcanzaste a escuchar, creo que representa una discusión permanente en los últimos años en la sociedad. Está el policía, está el revoltoso, y la sociedad se ha partido, se ha partido en las discusiones a partir de elegir alguno de estos dos bandos, si se puede. Estoy hablando con eso. Pero, por ejemplo, mire, señor policía, o sea, mejor que eso, ¿a dónde? Y a Novoa, thank you, bye bye, que lo diga él de Poncho. Fantástico. O sea, Fantástico. Yo encontré que es, además, impecable en su vestimenta, ¿ah? La Ver Martínez, que siempre te la menciono y es una cosa maravillosa como ella evalúa la parte estética, y lo mismo la Andrea Yepes lo dijo, o sea, quien le asesoró a uno fue su enemigo y el mismo enemigo trabajó para Arauz, porque la vestimenta de Arauz no le ayuda, mayor cosa, más todavía porque este rato ser general inmediatamente te asocias con lo narco, en el caso de Arauz en particular, y terminó defendiéndose de ese tipo de acusaciones en el contexto del espacio en el que estaba. ¿Y esto por qué? Porque se puso un disfraz. O sea, yo marco algo aún más grave ahí, querida Carolyn, y es que termina defendiéndose de su propia propuesta.
Porque él llega a decir, yo los mando con Diosito, y luego le dicen, güey, ¿cómo lo vas a mandar con Diosito? Y realmente no la tenía clara o no tenía preparada una respuesta sólida. Y ahí quiero ir porque lo mencionabas hace un minuto, ¿no? Ellos debieron haber preparado. Y en ese sentido, quiero consultarte si es realmente un fracaso en términos de comunicación no poder formular ni una pregunta ni una respuesta en los 90 segundos y que se te apaga el micrófono. Porque hay un elemento que yo he notado ahí y es que son los políticos de más vieja guardia los que tuvieron dificultades o repitieron esta sonada de la corneta y el apagada del micrófono. A ver, nunca van a tener tiempo suficiente. O sea, tú les vas a dar 3 minutos y se van a quejar, ¿no? Y lo van a administrar mal, ¿no? Entonces, sí se requiere mucha habilidad, mucha práctica, y a eso le tienen que destinar tiempo. No son gente que está queriendo estar en la palestra pública y en el ámbito de lo político hace un mes atrás. Bueno, quizás por ahí 1 o 2, pero el resto que toma esa decisión lo debería hacer a conciencia y ponerse a practicar. Lo que yo sí creo que hay no es poco tiempo, sino muchos candidatos, y ahí necesitamos trabajar por una razón. En primer lugar, se requiere capacidad de interactuar. O sea, el debate es interacción para poder generar la contrastación, ¿ya? Y esa interacción debe ser más flexible, incluso desde una perspectiva estratégica. No lo es porque terminan poniendo reglas con esta idea, a mi criterio equivocada, de darles a todos la misma participación, la misma oportunidad. ¿Por qué? Al final del día, es que la participación y la oportunidad depende de lo que estás diciendo. También depende del resultado de todo ese trabajo previo. Entonces, si vienes a exigir espacios equitativos, democráticos, justos, todo lo que vos quieras, en primera instancia seamos equitativos, democráticos y justos con nuestro electorado. Si llegas con el menos del 1% de aprobación, identificación, etcétera, etcétera, ¿qué esperas tú en este momento que resuelva el electorado contigo? No mayor cosa. ¿Qué se propone? Se propone como en Argentina unas PASO, digamos, que únicamente aquellos que superen un porcentaje puedan acceder tanto al debate como a la última franja de campaña. ¿Te fijas? ¿Y eso qué es lo que hace? Organiza el sistema, el trabajo interno y le vuelve más eficiente. Entonces, si no lograste desde tus propios esfuerzos llamar la atención con tus propuestas, con tu discurso, pues no das el siguiente paso a propósito, ¿no? Eso también pasa en Chile, pasa en Estados Unidos igual. Por más, yo sé que son 2 partidos, pero nunca son solo 2 candidatos. En la boleta están más. Pero ¿qué es lo que sucede? Para poder entrar al debate, por eso en algún momento cuando tuvo que entrar Ross Perot, me acuerdo que era el escándalo. Claro. ¿Cómo así? Y era precisamente porque siempre hay más candidatos, pero son, diremos que culturas políticas distintas. Entonces, en la nuestra, precisamente por esa condición nuestra, con mayor razón hay que poner algún cambio al respecto para que el debate sea únicamente con quienes de alguna forma se han ganado el espacio. Y ahí me vas a decir, a ver, lo que pasa es que si ejecutáramos eso, Andrea González no entrara, porque Andrea González tenía el 2% de o el presidente en la elección anterior. Pero la elección anterior es distinta, y ahí podríamos hablar. Mi pregunta es, digamos que Andrea González no entraba y nadie le veía. ¿Cambia en algo esto, el resultado final? No cambia. ¿Por qué? Andrea González está levantando atención. Atención no necesariamente es igual a votación. Y sí, le puede rasguñar un par de votos románticos a Daniel Noboa. Me refiero románticos, cuidado, van a pensar a mí. Una clase de romanticismo. Anita Galarza aquí. No, cuidado. Me refiero a votos de un electorado que románticamente embandera el anticorreísmo. ¿Ya? A esos votos me refiero. Sí. Que le quite el 1% de intención de voto que este momento tiene Daniel Noboa. Ya. Eso no va a cambiar el resultado final en una población que ya está bastante decidida e hiperpolarizada. Que le rasguña, sí, un par de votos y con eso, por supuesto, el sueño de pasar en una sola vuelta o la ficción de pasar en una sola vuelta, ya está.
no hay mayor cambio. Pero ¿qué sí aventajó esto, Andrea González? A que con su estrategia en el debate termina teniendo una posición de mayor visibilidad a costa de tu plata, Fernandito, y de la mía, que sí pagamos impuestos, ¿ya? Es justo, es correcto, y gracias a eso nosotros los ecuatorianos nos hemos privado de la posibilidad de escuchar de quienes verdaderamente tienen la chance de llegar a dirigir este país. No, pues, ¿qué es lo que sucedió con el caso del 2023? ¿Por qué ahí es diferente? Porque la intención de voto, la conversación digital los ánimos como estaban hasta agosto, estaban bastante encaminados hasta que ocurrió una tragedia, que fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Y es como llegar a una roca, algo así como la Josefina acá en Cuenca, ¿no es cierto? Y obstaculizar y desviar con eso completamente un flujo normal de conversación. En ese contexto, que es completamente distinto, la campaña se resetea y las oportunidades están abiertas para todos. El Código de la Democracia debería también identificar ese tipo de fenómenos que no son comunes y hacer excepcionalidades. Pero mientras eso no se repita, que Dios lo quiera, nunca más se vuelva a dar, nosotros podríamos tener reglas distintas para poder tener un debate más eficiente. Me decía Pedro Donoso ayer, ¿sabes qué? Nosotros criticamos el formato, criticamos el debate y el real riesgo aquí es que, y me decía Pedro, a mí me aterra pensar que luego las críticas del debate se transformen en una propuesta para para impulsar que ya el debate no sea obligatorio. Básicamente, eso sería, en una cultura política donde no les gusta debatir a los candidatos. Tienen que, y yo creo que, digamos, aquí no lo he dicho, pero porque tú ya tenías a alguien más que seguro lo podría haber planteado también antes que mí, pero si hay algo que sí debemos seguir impulsando cada ecuatoriano y ecuatoriana es que al menos hay una obligación de debatir. O sea, veamos cómo era el escenario antes de no teníamos ni al Rafael Correa debatiendo, acuérdense, la última vez que él debatió con la gente fue en el 2006. Las siguientes elecciones simplemente no consideró debatir. Memorable debate, pero organizado por el sector privado. Exacto, gracias. La Cámara de Comercio. Gracias, así fue, exactamente. ¿Qué es lo que sucede ahora gracias al Código de la Democracia? Que hay una obligación de debatir. Qué bonito que hubiese sido verle al Rafael Correa debatiendo en la del 2013. Claro. Qué bueno que hubiese sido tenerle a él exponiendo sus aciertos, errores y ser sometido a la crítica. Yo creo que además siento que no hubiera arriesgado mucho tampoco en esa elección concretamente. Pero viste que ese es justamente el valor de debatir, porque nadie, ni siquiera alguien con la fuerza que tienen aquellos que han logrado capitalizar y tanto su gestión, se deberían negar a exponer sus propuestas y contrastarlas con otros. Pero hacerlo, además, es importante esto, en las condiciones que políticamente sean adecuadas. Si te expones tú a lo que le pasó, por ejemplo, a Luisa González con Andrea González, a que indistinto del resultado, porque ya Andrea González ganar una elección es imposible, pero a que te tiren todo el hate del mundo y cómo, sin razón, porque además con este cuento de yo te ataco, me da lo mismo que es lo que diga, o sea, ya Lupa Media le está comenzando a cernir esos comentarios, ¿viste? Claro. El punto es, si llegas y atacas y agredes, porque no tienes nada más que perder, también es cierto que quienes están liderando la votación se corren, porque dicen, ¿yo para qué me voy a exponer a una situación así, en donde es un desangre completo? Y no es un debate. O sea, perdónenme, es correcto también esa preocupación. Pero en cambio, estas actitudes, Fernando, cambian cuando ingresan en el plató solo aquellos que en verdad han hecho los méritos previos en cuanto a la acogida electoral. Entonces llegan y hacen una gestión más decente y que en donde obviamente quien se beneficia es el electorado. Ahora, ¿a qué asistimos al debate? Y hago esto recogiendo un poco el final de mi conversación con Lavero. Asistimos porque es un show mediático que nos interesa y porque necesitamos, digamos, de estos elementos para luego comprender los memes, las discusiones, etcétera. Asistimos porque tenemos realmente la
visión de que podría resolvernos algunas de las dudas. Asistimos porque queremos elegir candidatos, asistimos porque queremos reafirmar nuestra confianza en alguno de los candidatos. En general, ¿cuál es el resultado del debate para la ciudadanía y por qué la ciudadanía asiste con esta masividad a ver los debates? Creo que siempre hay alta expectativa y eso ayuda un montón. Creo que también el hecho de tener hoy una diversidad de canales hace que los clips, los cortos, los mismos memes tengan la capacidad de llevar cualquier cantidad de información implícita, y aquí aplicando un poquito la semiótica, para que la gente pueda interpretarlo en los mejores términos posibles, ¿no es cierto? Y por eso se consumen los memes de los debates, porque además son bastante evidentes respecto del contenido que tienen. Asistimos porque muchos de los votos blandos, de esos votos que todavía no están del todo consolidados, al escuchar la conversación sobre el debate, además de estar viendo el debate, reafirman las decisiones ya tomadas. En muy pocos casos se cambia, porque el nivel de indecisión probablemente habrá sido muy alto, pero si no, se reafirman las decisiones ya tomadas. Entonces, creo que eso es básicamente lo que en este momento nosotros nos sometemos, diremos, al debate. Yo no quiero ser ingenua. Por supuesto que hay show. Por supuesto que uno ingresa para ver qué tanto se dan y cómo resultan y quién tiene los mejores memes al siguiente día. Acuérdate cómo fue Bolívar Armijos en el 2023. Era el más citado, el más querido, el que más la gente le buscaba sus memes, ¿verdad? Pero ¿qué votación recibió? ¿No? Entonces, obvio que esa conversación no necesariamente se reduce en votos, pero a pesar de eso, lo que sí nos hace el debate, como todo acto comunicacional de campaña, es fijar la atención, cuidar del reflector, seguirlo recibiendo o poner esa conversación en los términos que más convengan a la plataforma de esa candidatura. Triunfó Daniel Noboa. Perdóname. Triunfó Daniel Noboa. Él puede llevarse la medalla de haber salido absolutamente... Esa medalla, esa es la medalla, es que es mucho gana el que no pierde, pero yo no lo veo triunfador. ¿Por qué no lo veo triunfador? Porque tiene una mochila más pesada, siendo el presidente en funciones y habiendo recibido poco ataque en función de lo que debió. No es que no le atacaron, pero creo que hay un consenso entre los analistas que la sacó barata y con todos los pocos ataques tuvo al menos un par de errores que fueron bastante visibles, el decreto que no lo sabía, los nombres de los niños que no lo sabía, y el no haber hablado de futuro, porque todo básicamente fue un ya lo hicimos 2.0, ¿verdad? Porque era eso. Yo no me había fijado en eso, es que ustedes no saben, yo ya estoy haciendo, ¿cierto? Era una respuesta recurrente. Ahora, ojo, que él, a diferencia de Luisa, por eso digo 2.0, cuando dijo ustedes no saben y yo ya lo estoy haciendo, lo hacía en el plano, yo ya sé, yo soy el presidente, ustedes niños debían haberse preparado. Eso le faltó, por ejemplo, a Luisa en su momento cuando su famoso ya lo hicimos, ¿verdad? La actitud es importante, los gestos, la gesticulación, el trabajo. Algo que ganó Luisa en esta última. El problema es que entró floja, pero si hubiese entrado más firme, mira que la primera impresión es fundamental. Si hubiese ella entrado más firme, sin olvidarse el último nombre, porque cambió la estrategia, ¿no? Ella usa los 4 nombres, claramente fue un cambio de estrategia. Pero como no lo preparó, ¿no es cierto? Se notó muy floja. Y no lo reafirmó tampoco. Eso, lamentablemente, para Luisa, le pasa factura en el resto de sus participaciones, porque le evaluamos a partir de esa primera impresión, ¿ya? Entonces, y eso también le pasó, te diré, a Daniel Noboa, ¿no? Porque su primera participación era, miren esta página, miren esta otra página. Yo eso, sinceramente, no entendí mayor cosa. Hubiese sido mucho más efectivo que las páginas inmediatamente se pasen por sus propias redes, publicitándolas full, pero no fue así. En fin, el punto es, siempre esa primera impresión cuenta. Y en el caso de Luisa González, me deja a mí la idea, a propósito de
de quién gana, quién pierde un poco, que logra sostener, no defrauda a la base, pero no necesariamente logra rasguñar más votos. Lo mismo Daniel Noboa, no necesariamente logran rasguñar más votos. Quien sí sorprende, y porque viene así, ¿no? De un 0.5 a los trends que ahora tiene en Google Trends, las búsquedas que ahora tiene en Google Trends, es Andrea González. Claro. Y por esa razón, Fernando la ve silenciosa, porque prácticamente está con el mismo comando de campaña. ¿Y qué es lo que le dice? Usted calladita, quietecita. ¿Por qué? Porque si me levante el avispero, pierde votos el candidato Noboa. Claro, avanzó los 2 espacios que le tocaban, aguántese ahí un ratito, que claro, que el resto juegue. Oye, y justamente para eso, ¿no? Para un estudiante que está empezando a trabajar en estos temas, estamos en un momento de transformación de esa comunicación. Yo le ejemplificaba a Lavero, Arosemena, por ejemplo, estos 2 momentos que a mí me parece que recogen la idea de discusiones que hemos venido teniendo en los otros años. Hablábamos de Isa versus el policía, hablábamos también de este concepto de lo nuevo versus lo viejo representado en este intercambio, querida Caroline, de Jorge Escala con Daniel Noboa. Hablas de eficiencia, pero nos siguen robando y matando. Negocios quebrados y miles de empleos perdidos por tus apagones. ¿Por qué no cobra los 93 millones la corporación Noboa? O mejor dicho, ¿por qué no pagas? Candidato Daniel Noboa tiene 30 segundos para responder a partir de este momento. Señores, nosotros vamos a volver eficiente el Estado. Vamos a invertir en energía nuclear, vamos a invertir también en energía eólica, del cual ya hemos dado más de 300 megas en licencias, con inversión privada, porque nosotros sí estamos abiertos a la inversión internacional privada. Y mantener las cuentas en orden y cumplir con las deudas es lo que también da seguridad jurídica. Así va a haber tranquilidad para todos. A mí me parece que estéticamente, tanto estéticamente como en el tipo de propuesta de pregunta y en el tipo de respuesta que da el presidente, se representa muy bien esto que viene imponiendo el discurso oficial de lo nuevo versus lo viejo. Querida Caroline, quería saber si es que tú compartes conmigo eso, digamos, recogiendo algunos elementos de lo que podría quedarnos a los ciudadanos del debate. Claro, y si tú te fijas justo en el extracto que estás mostrando de Jorge Escala, es que lo lee, o sea, y lo entona desde una perspectiva más tradicional. O sea, no aprenderse esa respuesta, esa pregunta, por Dios, o sea, es la pregunta. O sea, ¿no? Al punto que el otro se la saca la respuesta, primero porque no responde a la pregunta y no lo va a hacer nunca, pero segundo porque además se manda una vaina como energía nuclear. La energía nuclear es algo que todos los ecuatorianos deberíamos estar buscando, a ver si somos capaces de hacer algo así. No digo que no tengamos esa probabilidad, ojalá y que sí, pero me parece que no hemos sido capaces de sostener el parque térmico. Y en los últimos 7 años los hemos destrozado. Entonces, primero, por favor, observemos eso. Es lindo aspirar, pero resolvamos primero lo que en este momento está pasando en el país. No lo resolvió el parque térmico, lo de los apagones. Lo resolvió San Pedro. O sea, perdóname, Fernando, hay que decir las cosas como son. Entonces, de hecho, los contratos que se supone que están hechos para poder solucionar las dificultades en nuestro parque térmico están todavía, primero, no están del todo activados, y segundo, aquellos que sí están en cuestionamiento profundo por el tema de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, con todo y eso, había mucho por donde seguir dando hilo. Por ejemplo, en ese contexto, a propósito de lo nuevo, lo viejo, y a propósito de los formatos, quien debió haber tenido mayor intervención no es Jorge Escala. Era para mí Fabricio Vela o Denise Molina. E inmediatamente a la respuesta del presidente, decirle, perdóneme un momento, yo voy a hacer una pequeña puntualización aquí. Señor presidente, usted acaba de decir que va a ser A, B y C, y sí me gustaría ver que, por favor, al menos en el punto A, me dé una lectura adicional, y en el punto C, me parece que requiere el país escuchar los argumentos que respalden lo que acaba de decir. ¡Plin! ¿Cuánto tiempo me demoré en esa pregunta? Nada. Ahora, no me gustó mucho cuando lo hizo Gisela Bayona tampoco, ¿eh? Pero es que Gisela interrumpió.
Ahí ese es el error de Gisela, la queremos un montón, un abrazo igual, pero lo que hizo Gisela fue interrumpir, tú no puedes interrumpir. Interrumpir implica inmediatamente descolocarle al político que está haciendo un esfuerzo enorme por mantener la concentración y salir fluido con su discurso. Tú le interrumpes y inmediatamente llega un bloqueo mental del cual es bien difícil salir. Eso sí hay que respetar. O sea, el hombre viene o la mujer viene preparada, cuidado, viene con cuestión. Y viene una señora que coge y le dice, perdón un momento, o sea, no sea malito, déjeme terminar. Déjeme terminar. Una cosa es que me suene el tiempo, un tiempo que ha sido advertido, razón por la cual obviamente no me preparé, pero déjeme terminar. El momento en que la persona ya articula el contenido y luego se extiende la respuesta, y si no lo ha hecho, allí es en donde interviene el periodista y dice, voy a tener que pedir una puntualización. ¿Quién hizo eso? Por ejemplo, del Salto en el segundo debate. Segundo ejercicio, creo que interrumpió solo una vez, pero además siendo con una actitud muy distinta, pero igual, interrumpir no debes, eso es mínimo respeto del que está debatiendo, y sí, como periodista me refiero, ¿no? Y lo que sí puedes hacer es, una vez que se termine el tiempo de la respuesta, pedir la precisión. Claro, reorganizar para buscar las precisiones. Ahora, hablemos de propuestas, Carolina, justamente a partir de lo que me acabas de decir, lo acabamos de escuchar mencionar el tema de la energía nuclear, se habló de energía nuclear, se habló de mandar al cielo a los delincuentes, se habló de agravar las penas a los menores infractores, se habló de tren bala, se habló de extraer uranio en la cordillera del Cóndor, si no me equivoco. Es decir, los políticos... Dejen la cordillera del Cóndor, no sean malitos, por Dios. O sea, yo, perdón, no sé, en serio, sufro. ¿Será que como yo sí voy allá a la Amazonía con mucha frecuencia? Mi padre tiene una propiedadcita que es, pero así, vecina de la zona de Tundaime, en donde está, cuando ves la foto, ¿cómo se llama? La foto satelital, y ves, porque ahora se puede ver, ¿no? Cómo está todo pelado, y yo sé que eso nos va a dar desarrollo, al menos así me dicen, pero a costa de que se tumbaron el pueblo, Fernando. O sea, ¿sabes lo que eso implica? Un pueblo, la zona de Tundaime, que estaba allí, San Marcos más atrasito, desaparecieron. Compraron todas las fincas, compraron absolutamente todo al precio que sabe Dios cuál será, tienen hasta un muerto allí entre los activistas, hicieron todo eso, ¿no? Y este momento la zona del Pangui, las zonas aledañas están llenos de las personas que trabajan allí, que tienen hábitos y costumbres que configuran una nueva condición sociodemográfica. Un choque cultural tremendo. ¿Y el Estado está haciendo algo en eso? Nada. Porque necesitas dar apoyo. A eso nos referimos cuando hablamos que esos recursos que están saliendo de allí sirvan siquiera para comenzar en esa misma zona, en una zona en donde, por Dios, una buena escuela, una escuela decente, recién pintaron la escuela del milenio que allí había, recién la pintaron. ¿Tienen nuevas escuelas? Ni una sola, ni una sola. Entonces, la estatal de la Universidad Estatal de Manabí, la Universidad Estatal Amazónica, tiene allí una suerte de sucursal, ¿no? Que está lamentablemente tratada con los máximos descuidos. Entonces, cuando uno ve, claro, está pelada la selva y ahora me ofrecen uranio en la cordillera de... Dios mío santo, solo me agarro y le veo a Elon Musk felicitándose con Donald Trump y a nuestro presidente en la primera fila. O sea, mejor ya llévame Diosito, dice el meme. Claro. Ahora, esta visita, más allá de la discusión sobre si estaba entre los invitados, si se hizo invitar, si al final él mismo se apuntó en la lista, y ya esa es otra discusión. Al final, el presidente de la República estuvo en el cambio de mando, Fernando, se dejó ver con los... pudo pagar $1 millón y entraba en la lista. Y yo creo que Daniel Noboa tranquilamente podía hacer eso. O sea, ningún drama allí. Pero entiendo que lo hace a partir de la diplomacia y la cuestión, pero te aseguro, o sea, con todo el dinero que él tiene, ponía $1 millón, lo hacía de forma anónima y el señor está allí con su señora esposa y en primera fila. O sea, con todo respeto, no hay otra manera, lo ha logrado, pero porque tiene fondos y porque le necesitaba esa conversación y esas fotos para
precisamente tenernos hoy hablando de su Justamente. performance en ese espacio y no de su performance en el debate, ¿no? Ojo. Eso justamente, ahí justamente iba dirigido mi cuestionamiento, es decir, como sociedad crítica se nos viene muy fácil, se nos da muy fácil comernos estas cuestiones y ponernos a hablar del vestido de la primera dama, de la cartera de la esposa de Trump y olvidar aquello que sí es trascendente que acaba de ocurrir hasta la medianoche del día anterior. Por supuesto, por ejemplo, ¿cuánto incorpora en la economía del Ecuador las remesas de nuestros migrantes? Alguien hágale esa pregunta a Daniel Noboa, pero ya. Te digo por qué. Porque estuvo en primera fila y aplaudió el momento en que Donald Trump dijo que a partir de ahora esos millones de inmigrantes sin papeles se van. Donald Trump tiene todo el derecho de decir y hacer eso y los ciudadanos estadounidenses tienen todo el derecho de votar por esa opción. Lo que no puede pasar es que un presidente que está en este momento con su población migrante por el Darién, o sea, sin papeles, en ese país particularmente, ¿no es cierto?, va a ser el principal grupo afectado de lo que acaba de escuchar. Hablando de derechos humanos, pero hay un segundo factor. ¿Y cómo va a resolver pues el tema? Las remesas han sido lo más importante. Y te digo, hoy día un titular en el Mercurio es que ya hemos perdido el 4% de ingresos en remesas. Ya ha habido una disminución. ¿Cómo vamos a sostener la economía el momento que dejemos de tener remesas? ¿Qué plan tiene pues para resolver esa situación? Se paró en primera fila, aplaudió esos gestos. Y de eso deberíamos discutir, Fernando, pero no estamos discutiendo de eso. Entre otras cosas, yo creo que Bukele no fue porque le hubiese comprometido políticamente mucho con su votante en salvadoreño. En El Salvador hay una población migrante también importante. Entonces hay que tener esos cuidados, pero como lamentablemente la conversación política está todavía muy en lo superficial, era evidente que iban a tratar de hacer control de daños sobre el tema del debate con la participación de Noboa y de su esposa en los actos asociados a la ascensión de Donald Trump. Oye, y digamos que sirve para eso, digamos que sirve para desconectarnos por un momento del debate. Sirve a largo plazo, es decir, al final del día, ahorita que me mencionas a Bukele, yo lo que digo es, bueno, claro, previendo que luego se viene un tirijale diplomático con el gobierno de Donald Trump y sabiendo que él tiene que actuar en... Se verá después, claro, eso se verá después, eso es lo que dice el gobierno. Ya cuando toque gobernar en el tirijale, ahí veremos cómo hacemos. Pero mientras tanto, le sirve como control de daños. Insisto, $1 millón pagaron los magnates para la silla que tenían que estar allí. Si es que el presidente Noboa lo hizo, ese $1 millón debería ser imputado al gasto electoral. Clic. Aún cuando él lo haya, bueno, es que lo hace en condición de presidente, ¿no? Así cuando hubiera salido incluso yo te digo, es un decir, pero como saben decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Si es que pagó ese $1 millón, lo pagó de su bolsillo, por supuesto. Por eso digo, debió ser imputado al gasto electoral. Claro. Ahora, vamos a tener, o más bien, hablando también de este tema, hacía un repaso de cuántas veces el presidente habló para los ecuatorianos, para la gente, para el pueblo, o lo mencionó al menos, y yo recuerdo muy pocos momentos en que el presidente logró o buscó una conexión directa a nivel comunicacional con aquel que estaba viéndolo desde el otro lado de la pantalla, que pertenece al pueblo llano. ¿Por qué piensas que es eso? ¿Por qué crees que se marca esta distancia? Incluso en el tema de los niños. Sí, lo hizo al final, cuando en el último minuto llamó a la votación, ¿no? A decirles voten por fulano sutanos y al país voten a la basura, creo que dijo, no, a lo viejo creo que dijo, bueno, ahí me trabó él y creo que me trabé hasta yo. Pero básicamente era eso, era en la parte final. A diferencia de Leonidas Issa, por ejemplo, ¿qué hizo Issa? Issa sabía a quién le estaba hablando y se mantuvo firme en su discurso. En uno de mis análisis, por ejemplo, a mí me pareció que si bien es cierto, Issa fue el más ideológico de todo el grupo de 16,
por el otro, y respondió bastante bien estos eventos, estos rifirrafis con Arauz, en fin. Creo que no le permite extenderse a una gran masa, pero sí le permite ratificar a la base de votantes que tiene y al grupo político que le da apoyo, ¿no? Que es Pachacuti, que es decir, se mantuvo firme en el espacio que todos esperamos que esté y ratificando además las consignas ideológicas que todos identificamos en él, ¿no? Luisa González hace también un ejercicio de hablarle a la gente, a diferencia de Andrea González o de inclusive Pedro Granja, ¿no? Que tuvieron una actitud más hacia el otro, hacia el ataque y no hacia el público, ¿no? González, en cambio, hace esfuerzos por, incluso con el ejercicio retórico, ¿no? En algún momento decía algo así como, ¿cómo te sientes tú si es que la justicia no te cumple o si es que te ponen trabas y cosas como esas? Es decir, le está hablando a esa persona que está intentando tomar una decisión o ratificar la decisión ya tomada. Y eso son parte de las estrategias que cada uno de ellos al final del día utiliza y luego pues sobre eso hacen recortes y ponen en sus redes y avanzan, ¿no? Esto es un evento comunicacional más al final del día. Oye, me preguntaba algo, Caro, ya para ir concluyendo esto, y es si cuando un candidato va a arriesgar poco, que siento que hay algunos que lo hicieron, algunos no corrieron mayor riesgo, terminan haciendo una participación bastante bien, digamos, sin mayores grietas, pero al final pueden sumar. Me refiero a personas que tienen harta cancha comunicando ideas, como Carlos Rabascal, como Jimmy Jairala, pero que yo no sé si tomaron demasiados riesgos para salir de esa zona que es su zona de confort, la de expresar ideas de forma correcta. Claro. Lo hicieron bien, yo no sé si sumando mucho. Yo puedo entender si es que Novoa y Luisa González tienen una actitud de salvarse de los golpes, ¿no? Y de esquivar las balas. Pero si es que en el caso de Jimmy Jairala y de Rabascal, son ellos los que están con esa actitud, pues terminan cosechando lo que este momento está pasando, ¿no? Y es que la percepción general al final del día es que no resaltaron, tuvieron una actitud muy cómoda, no se arriesgaron más allá, lo dijeron todo, lo dijeron bonito, pero no generó recordación. Y necesitas generar recordación, volverte memorable, y creo que eso es importante también, y quizás por ahí los deberes faltaron. ¿Cuándo podremos tener una evaluación real de si es que esto sirvió para algo o quién se adelanta en este juego de relatos post-debate? Bueno, ya hay estudios cualitativos que muestran ciertos resultados. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de Tatiana Larrea y del CIES, que a partir de un estudio de panel con 100 personas que están viendo, que están intentando tomar una decisión sobre eso, al menos 22 dicen que sí podrían cambiar, mientras que 77 ratifican. Es decir, básicamente estamos cumpliendo lo que la literatura ya dice, que en un contexto de alta polarización, este tipo de escenarios lo que hace es ratificar, ¿no? Y muy difícilmente esas ratificaciones que permanecen, diremos, en la intención de voto oficial, o incluso los cambios van hacia el uno y al otro, ¿no? No es que solamente para uno, puedan terminar alterando bruscamente la trayectoria, ¿no? Y eso nos da cuenta que es muy posible que si es que hay una variación de la votación, esa variación sea muy poquita, no sé si supere el 1%. Por lo tanto, las encuestas van a tener dificultad de reflejarnos con precisión esa variabilidad debido al margen de error que cada encuesta tiene. Entonces, la próxima Comunicaliza, por ejemplo, cuando saque Comunicaliza los estudios, ¿qué es lo que te va a decir? Muy probablemente va a decir que la indecisión del 14 se reduce quizás 3 puntos más, estoy inventando, ¿no? Entonces, y llega a esos típicos 10 que normalmente entramos nosotros con 10 de indecisión a la última ronda, ¿no es cierto?, de electoral, ¿verdad? Ya cerca a las votaciones. ¿Qué más te puede decir Comunicaliza?
que Andrea González ha recogido interés y quizás un punto porcentual en votación, no sé si 2. Creo que Luisa González es muy probable que sostenga esa votación y quizás Leonidas Issa recoja algo de los otros lados y quién sabe, Granja termina perdiendo y esas pérdidas se pueden distribuir hacia Luisa González o hacia Leonidas Issa. Y me da la impresión que más va a recoger González que Issa. ¿Por qué? Porque en el post-debate ahí se está yendo bien. Pero como Andrea González sí está recogiendo atención y tiene esa atención, no por la burla, no es un Bolívar Armijos, tiene una verdadera atención porque está embanderando el anticorreísmo, es posible que eso podría ser apreciado por ciertos votantes que son más casi kamikazes. Hay el votante de convicción, ¿cachas? Claro. El voto útil se va a quedar con Daniel Noboa porque va a decir al final, esta es la persona que en realidad tiene más chance de competirle al correísmo, ¿verdad? Pero me ahorro la mudanza, decíamos con Ramiro Aguilar ayer, me ahorro la mudanza. Obvio, exacto, pero puede ser que exista un votante de convicción que no le convenció Noboa y que podría encontrar en Andrea González, por último, una alternativa a su conciencia, que es interesantísimo eso. No son muchos, pero puede ser ese porcentaje que haga la diferencia en esta primera vuelta, a propósito de una sola vuelta que se proclamaba, que no sé qué. En un escenario como este. Aguando esos sueños, ¿no es cierto? Esas ilusiones, y que al final del día terminemos en el 9 de febrero con una jornada próxima, una nueva convocatoria, porque los datos no les dan a ninguno de los dos. O sea, si piensas que va a haber más tránsito de votos entre candidatos que de indecisos definiéndose. No, yo sí creo que hay la indecisión definiéndose, porque es más alta la indecisión. El tránsito entre candidatos es más difícil hacerlo. Y tú mismo lo dijiste y lo han dicho muchas personas. También, ¿cómo se llama Sabater y qué sé yo? Es esta gente que termine, diremos, perdiendo votos Daniel Noboa y mudando esos votos a Andrea González. Por mucho que Andrea crezca y que se le anime, yo no le veo muy, muy factible que le termine haciendo mucho daño a Daniel Noboa. Que puede perder, sí, qué sé yo, unos 200,000 votos, cuando mucho, así siendo muy generosos, pero no creo que sea más. ¿Y qué tipo de votante, se me ocurre a mí, al menos desde la reflexión, es aquel convencido del anticorreísmo que sabe que no pone en riesgo, es decir, que no es que Daniel Noboa no va a pasar, pero que al menos su conciencia queda más tranquila en darle este mérito a quien sí atacó más y fue más convincente sobre el anticorreísmo, ¿cachas? Entonces, me da la impresión que ese votante existe, está allí, nos está viendo, nos está escuchando, porque además el anticorreísta consume política, no es así nomás, ¿no es cierto? Es un convencido de su rol, y es posible que por allí peligre un poco el rol, diremos, el resultado final de Daniel Noboa. Por esa razón, Fernando, es que yo creo que le han pedido a Andrea González que baje todo, que ponga en cero, que se ponga en mute su campaña, precisamente porque reconocen, no es gente tonta, está leyendo lo mismo que tú y yo estamos leyendo, reconocen que le pueden causar daño, por lo tanto necesitan bajar la espuma de lo que está creciendo en este momento, que es la conversación alrededor de Andrea González. Claro, y Andrea González podría responder o no a eso, y eso definiría lo que vamos a ver de Andrea González de ahí en adelante. Sí, claro, porque de aquí ella tiene que negociar, tiene que haber negociado siquiera ministerio, o sea, ministerio para arriba. Por menos de eso no me callo, o sea, ella tiene que estar en este minuto porque sabe lo que está sacrificando. Sacrifica un montón al permanecer en silencio, o sea, tiene que ser no menos que un ministerio, o sea, dicho que nada. Nos piden en la caja de comentarios, nuestra querida Contreras María nos pide en la caja de comentarios que
que concluyamos esto, que nosotros somos a veces medio desorganizados y no llegamos a la conclusión, Caroline, cuando conversamos, nos saltamos otro tema y es lo que nos gusta hacer, pero María nos está regresando al sendero. Mari, la culpa es mía porque yo le genero todo tipo de vueltas al pobre Fernando, así que no lo peleen a Fernando, sí, es mi culpa. Cada vez que me invita nos pasa esto. A propósito de tu pregunta, yo creí que eso lo hablaron con la Vero, pero no me quiero meter en el terreno que no he sido convocada, como saben decir. Sí. Pero a ver, explico rápidamente. Creo que hay un contexto ideológico maravilloso que Leonidas Issa lo expone a partir no solo de su discurso, sino también de su propuesta, ¿no? Y su propuesta en términos de su apariencia. A él se le ubica con el poncho rojo. Acuérdate cuando fue la participación de las comunidades indígenas en Quito. El tema del poncho rojo y de la trenza larga terminó siendo simbólico, ¿no? Terminó siendo una suerte de armadura y representante de esa rebeldía contra las condiciones en las que en ese momento estaban y siguen viviendo, la verdad, las comunidades indígenas. Entonces, presentarse él con el poncho rojo, presentarse él con el quichua, son simplemente signos que tú inmediatamente puedes asociar sobre quién es él y qué represento. Lo que no le sucede a Arauz, por contraste, nada más, ¿no? Por lo que no le sucede a Arauz. Arauz, por ejemplo, se intentó disfrazar, porque termina siendo un disfraz, con un saco al estilo militar, ¿no es cierto?, de una persona que lamentablemente no está configurándose en ese espacio. Incluso le dicen, ¿no? Si ni los policías van a votar por usted, ¿no? Entonces, son elementos mucho más dolorosos. Lo mismo le pasó a Luisa González. Luisa no muestra su tatuaje y no tenía que hacerlo. Ahora, lo que creo que intentaron hacer es poner algo más en la conversación. Entonces, si muestro yo, porque el tatuaje de Luisa fue una de las preguntas del trend en Google, ¿no es cierto?, que hizo parte del trend sobre Luisa González. Pero quizás a veces toca pensársela bien si en el contexto de generar más conversación terminas perjudicando la imagen presidencial de una mujer. Y creo que allí quizá era preferible hablar de lo bien que está Luisa en términos de la postura, la vestimenta, toda ella con ese gravitas que dicen los gringos, ¿no es cierto? Presidential material, dicen ellos. Entonces, presidential material, claro. Una presidenta, ¿no es cierto? Yo la hubiese colocado, ahí está la presidenta. Y para ser presidenta no tengo que mostrar el tatuaje. Entonces, a propósito de las vestimentas, como para que tengas una idea. Y otro error, Rabascal no se puso la corbata tomate. Ahí es en donde te genera disonancia cognitiva. O sea, no puedes representar a la izquierda democrática y no tocar la corbatita. O sea, la corbata tomate es la corbatita. Y en el contexto en que le está representando, ¿no? Que tiene que trabajar primero la unidad del partido para luego proponerse como candidato. Para al menos sacar los votos del partido. Siquiera eso, Herba sí les dio, pues. Herba se puso, o sea, hizo el juramento, se puso. Pero eso no lo hizo Rabascal. Por muy buen discurso que tenía, a mí me gustó el discurso de Rabascal. Sí, a mí lo que me parece es que tanto Rabascal como Jimmy, como el propio Cucalón, fueron correctos en sus intervenciones, pero realmente no arriesgaron mucho más que lo justo y necesario. Salieron con lo justito. Y eso lamentablemente les resta memorabilidad. Esa es la dificultad que tenemos allí. Y luego, por eso te digo, cuando son muchos, es que se pierde el electorado, pierden ellos mismos, les toca hacer cosas que no son ni democráticas, que fue lo que hizo Andrea González. Y a mucha gente no se va a prestar para algo así. O sea, simplemente dices, no, ese no es mi espacio. Y listo, no es el político que quiere ser, ¿no? Si marcamos, y esto nos va en la caja de comentarios y ya para terminar, si marcamos a los dos que salen sin mayores rasguños y son los que tienen el favor del voto hasta ahora en todas las encuestas, como victoriosos, vamos a entrecomillar esto, luego del debate. Sobrevivientes, dijera. Sobrevivientes, exactamente, los survivors del debate. Ahora, ¿con quién completamos el podio?
¿Quién Andrea. logró? Con Andrea. Sí, claro. No, de hecho, yo le pusiera a Andrea primero. Okay. Sí, me van a matar en tu caja, lo siento. Queridos compañeros No, creo yo de la también. contra. Y si el asunto era hacerse notar, creo que es la que ha conseguido Por más de favor, ello. sí, y completamente de acuerdo con la audiencia cuando dice, pero si no propuso nada, pero donde muerde la lengua se envenena, pero sí, totalmente de acuerdo con todo lo que se dice de Andrea González. Yo mismo creo que no te quieres posicionar en ese tipo de cuadrantes, pero cumplió una estrategia, hizo una tarea, hizo su performance, fue de más a menos. Eso es verdad. El cierre fue pésimo, pero le ha generado resultados. O sea, ahí está el detalle, dijera Cantinflas, a propósito de tu linda intro, ¿no? Pero ha generado los resultados. Ahora, uno puede decir, bajo esa premisa también podríamos ponerle a Novoa, y Novoa tiene además más comentarios en lo digital. Comenta más, pero porque, insisto, están viendo el abrigo blanco de la Lavinia y cuánto está costando. O sea, por favor, entendamos bien también esa masividad, ¿no? Y si tú me pones a preguntarme a mí, entre Novoa y Luisa González, ¿quién recibió más ataques? Luisa González. Claro. Entonces, si es que los dos terminan recibiendo casi la misma calificación en el estudio de panel de ¿cómo se llama? El CIES, de la Tati Larrea, ¿no es cierto? A mí me parece que en ese contexto, un resultado que tuvo mayor esfuerzo, más peleado, más aguerrido, y que encima de eso esté sobre los 40 puntos, qué sé yo, es mérito de Luisa González. Pero ¿cuál es el rollo con Luisa González? Partió con los 4 nombres, pero luego se quiebra. Y ese primer round hace que todo lo demás pase por un filtro de, pero me quedó debiendo en la entrada. Claro. Establece la vara de entrada. Ahora, todos se mostraron algo nerviosos en algún punto, creo yo. Sí, sin duda, por supuesto. Es parte de, excepto la Andrea al inicio. La Andrea falló al final, pero al inicio con estuvo... el cuchillo en la boca. No. Además, en mi opinión, muy rápido. Pudo haberle bajado un poquito la velocidad y le iba incluso mejor. Correcto. Pero cero propuesta. No, es que de propuesta eso es lo que te digo. O sea, yo creo que es una propuesta desconectada. Cuando estamos hablando de extracción de uranio y de tren bala y aquí la gente no puede salir a comprar pan, creo que en general en la franja de propuesta estuvieron más que desconectados los candidatos. Sí, completamente. Sí, bueno, en fin, es parte de pensarle este espacio comunicacional como un recurso estratégico de marketing electoral y no como un servicio al fortalecimiento de la democracia. Finalmente, y con el perdón de Tomás y de todos los que te esperan, querida Caroline, Premio Bolívar Armijo 2025. Me encanta eso. A ver, yo creo que está entre 2. Tres. Tillería, Cueva y el plan hocico, ¿no? Pero... El plan hocico es increíble. Creo que Tillería hizo más mérito, no porque haya pedido el repítame la pregunta, pero sí porque plantea cosas que desde lo ridículo trataba de generar recordación. Y porque su Rafael Novoa, su plan bala, son elementos que están allí para que inmediatamente generen conversación. Y hacer esa conversación sin trasfondo, sin poder darle ese doble clic, lo único que le deja es en el ámbito de la caricatura política. Y él está recién comenzando. Entonces, yo no sé hasta qué punto ese tipo de recurso y ese tipo de estrategia le favorece. Ahora, le gastó todos los naipes a buscarse recordación, ¿no? El plan de seguridad se llama artillería, el plan de inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Tiller IA, ¿no? Se pasó buscando palabras que terminen en IA. Pero claro, al final es exitoso en el sentido de que la gente conversa sobre él y está entre las menciones más altas. Pero ¿cuál es el error? Que en el contexto de eso, por la búsqueda de ese tipo de recordación, termina convertido en caricatura. Y eso es riesgoso. Por eso el Premio Bolívar, amigos. Bien, Caroline.
mi abrazo, mi cariño, siempre mi agradecimiento por estar en ti, y tenerme tanta paciencia, porque yo sé que te yo de tus disfruto esto un actividades. montón y cuando se puede, ahora que estamos de vacaciones de clases, siempre pues una maravilla poder compartir contigo. Para mí, Qué bello, qué bello. Ojalá algún día pueda visitarte allá en la U. Te mando un abrazo gigante. Que estés bien. Hasta luego. Chao, chao. Carolina Ávila Nieto, analista con tanta experiencia y realmente da tanto gusto conversar con Carolina, porque a veces hace unos apuntes que a lo mejor a nosotros se nos vienen escapando a la hora de hacer el análisis